¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más del curso de Matemática 1. Yo soy su profesor Carlos Andrés y los voy a estar guiando en el tema que vamos a ver el día de hoy, que es valor absoluto, ¿sí? Lo importante son las indicaciones que, como siempre, damos. Trata de ver este video en un ambiente totalmente libre de distracciones, o al menos tanto como te sea posible. Y la segunda indicación importante es que puedas tener tu cuaderno de Matemática 1 a la mano, ¿correcto? Para que puedas hacer los apuntes de aquellas cosas importantes o pertinentes que se van a decir en la clase. Habiendo dicho esto, comenzamos, ¿sí? Leamos lo que nos dice el concepto, que está sombreado en celeste, y te dice el valor absoluto de un número entero. Ya sabemos lo que son los números enteros, ¿verdad? Números enteros representado por una z es la unión de los positivos, el 0 y los números negativos. Eso es un número entero, ¿correcto? El valor absoluto de un número entero a, es decir, cualquier valor que pueda tomar excepto el 0, es la distancia que existe entre dicho número y el 0, y se denota por el mismo número a, pero encerrado entre dos barras. Ahora, lo más probable es que no hayas entendido este concepto, y no te preocupes, porque la primera vez que yo también lo leí no lo entendí. Así que quiero que lo veamos ahora gráficamente. Es un tema en este caso de que al margen de el signo te fijes en el módulo, es decir, en la cifra como tal. Si puedes ver acá, tú te das cuenta que te están diciendo 3 y menos 3. Es decir, en rojo lo vamos a poner, ¿qué pasaría si del punto de origen yo me dirijo 3 unidades o me desplazo 3 hacia la mano derecha, ¿correcto? Es decir, hacia la parte de los positivos he caminado, por así decirlo, 3 unidades, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué pasaría si en este caso, de la misma forma, del punto de origen, esta vez yo decido caminar hacia la izquierda? Es verdad, por un tema de recta numérica sería menos 3, pero he caminado la misma cantidad de pasos o de metros o de kilómetros, por así decirlo, pero en la dirección contraria. Y de eso se trata el valor absoluto. No se fija tanto en el signo, sino se fija en la cantidad, ¿sí? Si no lo entendiste, no te preocupes, porque vamos a poner múltiples ejemplos para que podamos y para que se pueda quedar clara la idea, ¿sí? El primero entonces dice, la persona puede estar en el nivel 3 o en el nivel menos 3, y esto se podría expresar de la siguiente forma: menos 3 encerrado en barritas, que es la representación del valor absoluto, es igual a 3, y 3 positivo encerrado en barritas es igual a 3, ¿sí? Lo importante es que entiendas que tanto un negativo encerrado en barras de valor absoluto como un positivo siempre te va a dar un número positivo, ¿correcto? Veamos este ejemplo que vemos aquí en su pantalla. Nuevamente nos encontramos con la importancia de fijar un nivel de referencia, ¿sí? Vamos a fijar nosotros nuestro nivel de referencia como el agua, ¿correcto? El agua entonces va a ser tu nivel de referencia. Este va a ser tu punto 0, ¿correcto? Tu punto 0 se ubica aquí, ¿sí? Por lo tanto, date cuenta, siempre hemos conocido nosotros el hecho de que si hablamos que va hacia arriba, es una distancia de positiva, asciende, más 200, en este caso, es lo que vale toda esa distancia. Como dice, 200 metros, a 200 metros del nivel del agua se encuentra este avión. Sin embargo, también vemos que debajo de la superficie del agua está sumergido un submarino. ¿A cuánto? Pues también está a 200 metros. Pero no te olvides que debido a utilizar este nivel de referencia, nosotros decimos que es
menos 200, ¿correcto? Pero es la misma cantidad de distancia, solo que uno está yendo hacia arriba y uno está yendo hacia abajo. Aquí es donde nosotros utilizamos, para conocer que es la misma cantidad de distancia, el valor absoluto. ¿Por qué? Porque valor absoluto, barrita de 200, barrita, vamos a hacer más grande para que se note y no parezca un 1200, es igual a 200 positivo, 200 como cantidad, y valor absoluto, vamos a ponerlo aquí, de menos 200 también es 200. Nuevamente te vuelvo a repetir, lo importante aquí es que entiendas que no te estás fijando tanto del signo, sino que te estás fijando de la cantidad, ¿sí? En este caso, vuelvo a repetir, fijas tu nivel de referencia y te das cuenta que hay una distancia hacia el avión de 200 metros hacia arriba. Y en cuanto a lo que es el submarino respecto al punto de referencia, también hay una distancia de 200 metros, pero esta vez en el sentido opuesto, es decir, hacia abajo, ¿sí? Veamos un ejemplo más para que esto pueda quedar totalmente claro, ¿sí? Nosotros tenemos aquí nuestros queridos puntos cardinales, norte-sur, este-oeste, ¿correcto? Y sabemos que aquí estaría nuestro punto cero, es decir, nuestro punto de origen, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí se me ocurriese la idea de decir que primero voy a caminar 3 metros hacia el este, ¿sí? Es decir, yo camino 1, 2, 3, ¿ok? ¿Listo? 1, 2, 3. Y aquí estaría en el punto 3 precisamente. Ahora, date cuenta qué pasaría si yo te digo que vamos a caminar esta vez 3 metros, pero hacia el oeste, ¿sí? Hacia el oeste. Por lo tanto, fijamos una vez más 1, 2, 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Estaríamos ahora 3 metros hacia el oeste. Si te das cuenta, hemos caminado la misma cantidad, tanto la que está representada en rojo como la que está representada en azul, solo que en sentidos contrarios con respecto al punto de referencia, que es el origen. De la misma forma sucedería si es que a mí se me ocurriese, por ejemplo, decir que voy a caminar 4 metros hacia el norte, es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Volvemos a contar, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 metros caminados hacia el norte, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si esta vez te dijesen que camines la misma distancia pero en el sentido contrario? Es decir, caminando hacia el sur. Tendrías 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, del origen hasta acá estarías haciendo la misma distancia, 4 metros, pero esta vez en el sentido contrario hacia el sur. Lo que te quiero decir con esto es que esta es una aplicación muy válida en la vida real de lo que es el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano y también el valor absoluto, porque a pesar de que estamos en sentidos opuestos, estamos caminando la misma cantidad de distancia. Y aquí tienes, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo más, ¿sí? Para ya finalizar esto, porque creo que ya se está entendiendo la idea. Nuevamente, punto de origen, asumiendo que caminamos 3 pasos hacia la mano derecha, bueno, vamos a poner 5 pasos hacia la mano derecha, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Estaríamos en el punto más 5. Sabes en este caso que tu cantidad desde aquí hasta aquí es 5 metros
y que esto en valor absoluto es igual a 5, ¿correcto? Ahora vayamos a ver qué pasaría si hago la misma operación pero en el sentido contrario, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Acá te estarías ubicando en el punto menos 5. Lo único que has hecho es caminar pero en el sentido contrario. Por lo tanto, la distancia desde el punto de origen hasta aquí, es verdad que a pesar de que te ubicas en el punto menos 5, también has caminado 5 metros, ¿correcto? Te ubicas en el punto menos 5, pero tu cantidad, por eso utilizamos nuevamente nuestros barras de valor absoluto, va a ser igual a decir 5 metros, ¿sí? O 5 positivo. Entonces, espero que haya podido quedar claro este asunto. Cualquier consulta, cualquier duda que quieras hacer de una forma extra, me dejas un comentario para poder ayudarte a la brevedad posible. Entonces me voy a quedar hasta aquí en esta clase. Muchísimas gracias por tu atención. No te olvides, toma las notas que sean necesarias y nos encontramos en el siguiente video. Gracias.